Pasamos entonces a la siguiente charla, a cargo de Santiago Perdomo, de la facultad, y el título es Prospección Geoeléctrica en Salares. Buenas tardes de nuevo. Mi intención con esta charla era básicamente mostrarles algunos casos de estudio sobre la aplicación de métodos eléctricos en lo que es la prospección de salares. Algunos van a ver que, digamos, creo que quedó bastante claro en la primera charla que estuvo a cargo de Matías y de Jiménez. No sé si quedó del todo claro, pero no siempre la exploración tiene que estar orientada a la búsqueda de salmuera. Muchas veces se necesita también tener agua dulce, agua industrial, para como parte de lo que es eh, el procesamiento de, digamos, en una etapa de producción, no solo para todo lo que son la instalación de facilidades que se necesita tener agua dulce, sino también para lo que es todos estos procesos de concentración. Eh, y bueno, también quedó, creo que en la charla de Martín y de Remigio, vieron que la particularidad que tienen los salares de la Puna es que al estar en climas áridos a gran altura, es una ventaja a lo que son los costos de la producción, porque se aprovecha justamente este clima de la salmuera, pero bueno, se necesita agua dulce también. Entonces, ¿se acuerdan que yo hoy también les mencionaba que en definitiva el ambiente que estamos trabajando o que estamos estudiando eh, responde más a problemas hidrogeológicos y no tanto mineros, como este, como a lo mejor algunas empresas lo están encarando, ¿no? Em, en relación a la potencialidad que tiene el método eléctrico para la prospección de agua, ustedes seguramente saben que la resistividad o es la inversa de la conductividad eléctrica, eh, es básicamente la facilidad, si hablamos conductividad, es la facilidad que tiene la corriente eléctrica en circular por un determinado medio, ¿no? En el caso de estar hablando de rocas sedimentarias, la suposición que se hace es, si nosotros tenemos conductos que están interconectados y eso es algún fluido, la suposición que se hace y que se cumple en muchísimas condiciones es que toda la resistividad de la roca, de toda esta muestra, va a depender de la resistividad. Ese factor de proporción es lo que se conoce como factor de formación y básicamente este, de parámetros hidráulicos como la conductividad hidráulica, la porosidad. Pero básicamente esto lo que nos justifica es la aplicación de los métodos eléctricos para identificar y reconocer variaciones en la conductividad eléctrica del fluido, ¿no? Que es lo que ocurre en la mayoría de estos sistemas, de estos ambientes. Eh, Hay dos métodos principalmente que se pueden aplicar, que es el tradicional de sondeos eléctricos verticales, que básicamente es una técnica bastante tradicional y aplicada a lo que es la prospección de agua dulce. Es un método que se basa fundamentalmente en inyectar corriente al subsuelo, crear un campo eléctrico, medir la diferencia de potencial y calcular la resistividad en superficie sin la necesidad de hacer una perforación. Eh, y la particularidad que tiene, digamos, o la principal suposición es que con este método aplicado desde la superficie, se supone que el subsuelo está compuesto por capas planas, paralelas y y de espesor más o menos constante, ¿no? Es el modelo que permite resolver. Eh,
Estas mediciones que se hacen en superficie son mediciones aparentes que inevitablemente tenemos que pasar por un proceso de inversión de datos para proponer un modelo de resistividades verdaderas que ajuste los datos, y ese es los modelos que vamos a interpretar en el contexto apropiado, ¿no? La siguiente complejización que se le puede hacer a los métodos eléctricos, a estos sondeos eléctricos verticales, yo les decía que simplemente eh, les permiten detectar variaciones en la profundidad, ¿no? Porque eh, cuando se mide de esta manera, se supone que el subsuelo está compuesto por capas planas, paralelas y de resistividad homogénea. Sabemos que en la realidad eso no pasa. Y es más, en muchos de estos ambientes nos interesa justamente conocer y ver la variación lateral de la resistividad. Así que se utiliza otra metodología que se llama tomografía de resistividad eléctrica, que básicamente es combinar mediciones con diferentes aperturas de electrodos. Se utiliza un cable multinúcleo, esto sería la superficie, ¿no? Se clavan un montón de electrodos uno al lado del otro y se va alternando los electrodos que van a energizar, que van a inyectar corriente al subsuelo y donde se va a hacer la lectura de la diferencia de potencial. Cuando uno traslada esta separación unitaria, digamos, entre electrodos, recorre todo este perfil, se logra obtener datos de resistividad aparente a esta profundidad, ¿no? Que depende de la separación entre los electrodos. Cuando se aumenta la separación entre los electrodos, lo que se logra es mayor profundidad de exploración. Entonces hay equipos bastante modernos, digamos, que lo que hacen es hacer toda una iteración por todas las combinaciones posibles de electrodos en ese cable y tener una sección en profundidad, ¿no? Pero también en la lateral, ¿no? Como para ver variaciones laterales de la resistividad. El siguiente paso, que sería un poquito más complejo, justamente es considerar que el medio tiene una variación en 3 dimensiones. Se puede lograr combinando un perfil de estos perfiles 2D, uno al lado del otro. Em, hay diferentes arreglos, diferentes maneras de ordenar los electrodos en superficie para hacer estas mediciones, ¿no? Y cada uno de estos tiene diferentes ventajas desde el punto de vista práctico, de la velocidad de adquisición de los datos, pero también de la cobertura eh, en el espacio que se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente por si alguna vez les toca ver alguna sección de este tipo eh, o escucharon hablar a lo mejor de alguno de estos arreglos, no es una técnica diferente, sino simplemente es el método de exploración por corriente continua, simplemente con un ordenamiento diferente de los electrodos. Esta etapa también es bastante importante en cómo seleccionar qué arreglo utilizar, porque como ven, la cobertura de los datos que uno puede tener con un arreglo de este tipo, un arreglo Venner, o un arreglo dipolo-dipolo, que básicamente lo que hace es energiza en estos dos puntos y va leyendo en estos otros, o en este caso Venner energiza en estos dos de afuera y lee en los dos de adentro. Trabajar de una forma o de otra lo que nos da es una diferencia en la distribución de los puntos de información, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, este tiene muchísima más cobertura que este, ¿no? Eh, y bueno, este en particular, por ejemplo, tiene una mayor profundidad de exploración. Entonces, a lo que es el diseño, a la etapa previa, digamos, de una adquisición de datos de este tipo, hay que tener en claro qué es lo que se quiere resolver, a qué profundidad se quiere llegar, qué resolución, con qué nivel de detalle queremos estudiar para aplicar el método o programar el trabajo de campo de la manera más eficiente, ¿no? La manera de trabajar, como les comentaba, se dispone un cable en el campo
y se conectan muchos electrodos simultáneamente, y después se tiene una caja selectora que va haciendo esa combinación de electrodos eh, para, para obtener un perfil en 2 dimensiones, ¿no? Obviamente que los cables preferentemente hay que disponerlos, hay que pensar como si uno pudiera hacer una tajada del subsuelo desde la superficie. Entonces, si uno quiere estudiar la variación en un determinado sentido, debería tirar el cable justamente en esa dirección que uno quiere medir, que es diferente a la disposición de los cables que uno usa con el método SEV. Uno, con el otro método, los cables los dispone de manera paralela a la dirección de cambio. Este es un ejemplito de la aplicación de las tomografías eléctricas a una zona de playa. No tiene, en particular no tiene que ver con la aplicación en salares, pero se los quería mostrar porque sirve para mostrar la potencialidad que tiene este método de identificar y de reconocer variaciones de la conductividad eléctrica del agua, ¿no? En este caso, bueno, este es el modelo hidrogeológico del acuífero costero en provincia de Buenos Aires. Eh, Como sabrán, o si no saben les cuento, digamos que ahí se tiene un acuífero alojado en una arena de médanos, y en la zona de playa se tiene una interacción con el agua salada de mar, ¿no? Entonces, estos son unos resultados de tomografía eléctrica aplicado justamente en la zona de playa. En superficie tiene unos 120 metros de largo y unos, creo que 15 metros de profundidad. La separación entre los electrodos creo que era de 5 metros. Y básicamente lo que les quería mostrar es que, fíjense, en la zona de playa se puede reconocer, estos en colores, les muestra valores de resistividad, ¿no? Esto es resistividad verdadera. Valores más altos nos pueden estar indicando en colores rojos y morado sectores de la zona no saturada, y valores intermedios, como pueden ser los amarillos y los verdes, la zona de agua dulce, y valores en azul y celeste, valores de agua salada, ¿no? Obviamente que estos siempre hay que constatarlos, digamos, sería para poder asignar un valor de resistividad a un valor de conductividad eléctrica de agua, y que habría que sacar una muestra y hacer una tablita de comparación. Lo que les quería mostrar acá como interesante, por ejemplo, es, bueno, cómo se puede identificar la extensión de la zona de agua dulce, y a medida el mar estaba de este lado, y obviamente toda esta parte de acá abajo es agua salada subterránea del mar. ¿Cómo se pueden identificar estas zonas de transición? Como mostraban Matías y Jimena, que se podían reconocer en el pozo. ¿Se acuerdan que tenía el agua dulce? Después había una zona de transición, agua dulce o agua industrial, una zona de transición que tenía una resistividad intermedia, y por debajo el agua salobre. En algunas condiciones, esas zonas de transición se pueden identificar con este método. Un poco por eso, digamos, más allá de que la experiencia de campo la teníamos en provincia de Buenos Aires, nos sirvió para planificar un trabajo de campo en La Puna, que básicamente lo que queríamos conocer, o la necesidad, era de em, conocer una posible extensión del salar por debajo de los conos aluviales. Eh, muchas veces los conos aluviales eh, se depositan por encima del salar, y uno puede, por más que el aspecto de la costa quede fuera de un área, ¿no? De un área minera, puede haber recursos debajo de esa área y darle valor agregado, ¿no? Si en el caso de tener salmuera por debajo de esta zona. A su vez, estas zonas también son interesantes porque todo lo que es agua dulce es más factible de encontrar en zonas
lejanas al salar, ¿no? Eh, en particular, en este lugar hicimos, por cómo eran los límites de la propiedad, que apenas tenían una pequeña porción dentro de la zona de interés, digamos que era el salar, pudimos hacer una tomografía eléctrica de manera longitudinal al límite del área para ver, para identificar, creo que es solamente esta parte, para poder identificar si es que había debajo de ese cono aluvial, había continuidad del salar y definir un espesor, ¿no? Fíjense, es el resultado también de la tomografía invertida. Nos está mostrando valores muy bajos de resistividad. Hoy creo que también se habían mencionado, mismo Matías creo que había comentado que en general la salmuera tenía valores de 1 ohmmetro. Por debajo de eso se puede atribuir a salmuera. Es básicamente los valores que nosotros observamos desde la superficie, ¿no? Fíjense cómo nos permite reconocer que hay algunos sectores con menor conductividad, incluso cambios en el espesor de esas zonas más conductivas. Y por debajo, esta zona amarilla, ¿no? Amarilla que tiene una resistividad un poquito más alta, se interpretó como una zona de mayor compactación, ¿no? Ya estamos fuera de lo que era el abanico aluvial, que es bastante superficial. Esta es una roca más, se interpretó como una roca más compactada, y toda esta zona sería una zona de transición, ¿no? Esta zona de mezcla que también se mencionaba. A este estudio, obviamente, lo que le falta, porque era también el objetivo del trabajo, era proponer una perforación, ¿no? Para poder hacer una interpretación litológica de estos valores y, bueno, también ver qué valores no solamente de conductividad eléctrica, sino tener agua salada no necesariamente, en estos ambientes, no necesariamente involucra tener litio. Y el método eléctrico no ve el litio, sino lo que ve, o lo que podemos llegar a ver, es digamos, fluido muy, muy salado, ¿no? Entonces, em, básicamente estos estudios en etapa muy preliminar, para lo que nos sirve es para proponer perforaciones de exploración. Por los valores que obtuvimos también en esta zona, encontrar agua dulce que se pudiera llegar a utilizar como parte del proceso industrial, o incluso para las facilidades que necesitemos en superficie, están casi descartadas, digamos. Estos valores menores a 2 ohmmetro, prácticamente todo sería atribuible a salmueras con diferente concentración de sales. El siguiente ejemplo que les quería mostrar es sobre un trabajo que hicimos en una laguna. Este no es un salar propiamente dicho, es una laguna en la zona de Catamarca, que en este caso sí hicimos geoeléctrica, hicimos sondeos eléctricos verticales combinados con un muestreo geoquímico del acuífero freático, justamente para ver la correlación, si es que había una correlación entre las zonas con mayor contenido de litio y los modelos geoeléctricos. De nuevo tenemos esta zona de laguna. Obviamente tenemos la mayor cantidad, la mayor densidad de sondeos, los tenemos en las zonas de playa por un tema de accesibilidad, y tenía varios objetivos este trabajo. El que yo les voy a mostrar tiene que ver con la correlación con los contenidos de litio, pero también querían ver la continuidad del salar por debajo de los conos aluviales. Acá hay uno que se puede identificar muy bien, por acá creo que había otro también bastante más grande. Eso lo que nos permite es, de manera indirecta, cuantificar las reservas de esta propiedad. Todos estos triangulitos son lugares donde medimos un sondeo eléctrico vertical, y con diferentes colores
los azules son resistividades más bajas, o sea, más conductivo, y en rojo y amarillo y naranja, digamos, son sectores más resistivos, que conducen peor la corriente. Lo primero más que salta a la vista es que los valores más bajos de resistividad, obviamente los encontramos dentro de la laguna, y hacia esta es resistividad para simplemente la primera capa, la que podíamos atribuir a la zona no saturada o al acuífero freático, que en este caso era subsuperficial. Em, la mayoría todo lo que está por fuera se corresponde, digamos, con los abanicos aluviales, presenta una mayor resistividad, y en la zona dentro de la laguna vimos resistividades más bajas. Después lo que se hizo fue un muestreo, como les decía, de 2 años diferentes. Uno fue en el 2019 y otro en el 2021, con, bueno, muestras cruzadas. Y lo que se pudo hacer fue un mapa de concentración de litio, ¿no? De esas muestras del acuífero freático. En rojo, digamos, hay valores que superan los 300 miligramos por litro, y en celeste y en azul, bueno, casi todas eran por arriba de los 100 miligramos por litro. Lo que pudimos ver en este mapa de distribución de concentraciones es que parece que hubiera como dos depocentros. Lo primero que pensamos fue que podía ser un sesgo en cómo habíamos tomado la distribución de las muestras, ¿no? Sin embargo, acá en este sector aparecen valores más bajos y, bueno, no sé si me creen, pero yo veo dos depocentros. Y eso que quedó como una posibilidad que fuera una mala distribución de los datos. Después cuando hicimos Uy, me faltó una diapositiva. Bueno, con la geoeléctrica, uno de estos perfiles uno de estos sondeos mostraba que el espesor del salar de la laguna en este sector disminuía considerablemente, ¿no? A pesar de que no tenemos una perforación para constatarlo, solo el resultado de este sondeo mostraba que por debajo el espesor de la laguna se reducía considerablemente. O sea que efectivamente podemos considerar que se trata de dos depocentros y no uno único, ¿no? Obviamente que son hipótesis, hay que seguir trabajando, hay que proponer perforaciones para contrastar o para darle validez o sustento a lo que es la geoeléctrica, pero nos pareció que era siempre una de las ventajas que nos gusta resaltar en lo que es la aplicación de los métodos geofísicos, es la rapidez y el bajo costo. Y también lo que nos permite es ser más eficientes en el uso de los recursos. Por ejemplo, donde proponer una perforación, ¿no? Hay algunas perforaciones que pueden tener un objetivo más productivo y de caracterización del recurso, y otros que también son necesarios, que tienen que ver con conocer el sistema, conocer el medio, ¿no? Si esto se trata de un único depocentro o si son dos que están separados. Hidráulicamente no se van a comportar de la misma forma, la cantidad de reservas no va a ser la misma. Así que, bueno, les debo la diapositiva donde mostraba justamente eso, pero este, van a tener que confiar que había una división en el medio, ¿no? Y que explicaba justamente estas dos concentraciones. Em, También parte de este trabajo, parte no, todo este trabajo siempre se hace de manera conjunta con gente investigadores del Instituto de Recursos Minerales, que, como les mencionaba también al principio de la charla, hace tiempo que venimos trabajando, muchos años, no solamente conmigo, sino con Jerónimo también hace mucho tiempo, de manera conjunta, aplicado a otros ambientes. En particular, creo que el litio lo que está haciendo es que nos replanteemos lo que tradicionalmente hacíamos con otros fines,
a ver cómo los podemos aplicar y qué tipo de soluciones podemos dar a este tipo de yacimientos. La misma inquietud les dejo, o me gustaría que reflexionáramos al final, es sobre la aplicación de los métodos que tradicionalmente se utilizan en la exploración de hidrocarburos. Es, eh, los ambientes no son los mismos, son más complejos, son diferentes. El éxito que podemos llegar a tener con la aplicación de métodos que funcionaron en un ambiente puede no ser, no podemos no tener el mismo éxito si lo aplicamos en otro. Entonces, creo que la conclusión que quiero que quede de esto es que los métodos no se tienen que usar como simples recetas, sino que hay que conocer la particularidad de lo que se está queriendo estudiar y tener la flexibilidad de aplicar el método más apropiado, con la mejor adquisición o el mejor diseño de adquisición para el problema que se está queriendo resolver. Bueno, eso es todo. Hola, hola, hola. Bueno, preguntas para Santiago. Levanten la mano si alguien tiene preguntas. Pim, pim, pim. ¿Preguntas? Sí. Hola, Santi, muy buena la charla. ¿Me escuchan? A ver, entonces, ¿ustedes sacan alguna conclusión cuantitativa en cuanto a los valores de resistividad y la concentración volumétrica de litio? ¿O hay mucha ambigüedad? ¿Puede haber otras sales? ¿Me En explico? en este caso en particular, sí, Tal vez. y pusimos una correlación entre la concentración, es una correlación tendenciosa, Ah, ¿no? Entre la concentración de litio, no lo mostré hoy, pero por pudor, pero porque no está directamente vinculado, pero bueno, si uno hace los gráficos de concentración de litio y conductividad eléctrica de las electrocapas que se pueden asimilar al acuífero freático, había una muy buena correlación, muy alta. bien, bien, bien. No, Nos enseñaron a ser precavidos, mi digamos. duda era Si no si hay había. si no hay una descripción geológica, si no hay un análisis muy completo de toda la parte geoquímica, eh, atribuir simplemente es simplificar mucho el problema. Decir que porque tenemos más litio tenemos más conductividad eléctrica. En este caso en particular nos funcionó muy bien, pero bueno, no es tan directo en todos los casos. Gracias. Santiago, bueno, primero agradecerte por considerarnos en, en los trabajos y nombrarnos. Por otro lado, me parece que lo que decías, necesario resaltar la utilidad del método geoeléctrico, sobre todo en la detección del agua industrial. Eso es fundamental. Se puede abortar un proyecto por la falta del agua industrial en el mismo salar, la conducción y llevar agua para la producción, llevar agua industrial a la producción del carbonato es determinante. Y eso me parece que en los métodos geoeléctricos, con los CEB o con Calicata, se va a marcar muy bien, sobre todo cuando se hacen estos perfiles que decías en las zonas aluvionales, que generalmente por donde se disponen las aguas industriales, lo marcan muy bien. Y cuando no lo marca es porque no hay. Bueno, decir eso y la bondad del método, ¿no? Hacer hincapié en esta parte del agua industrial que es fundamental. Claro, sí, justamente creo que parte de la discusión que podemos dar después también es del tratamiento o la consideración de lo que son las áreas mineras. Uno puede tener el recurso en un lado, recurso con litio, y el agua dulce en el otro. O sea que la gestión del salares muy grandes quizás eso no pasa, pero en salares más pequeños o lagunas de este tipo es necesario hacer una gestión integral. Lo que puede pasar también es que uno saque el recurso de esta laguna y lo lleve a otra planta de producción que no necesariamente esté instalada en el lugar. Es parte del negocio y de la ventana, digamos, económica que haya. Ahora, como bien vos decís, digamos, la potencialidad de los métodos eléctricos están tanto. La ventaja fundamental es
identificar agua dulce, digamos. Para eso tradicionalmente se pensaron, para eso se aplicaron, y el método eléctrico por corriente continua no es tan sensible a reconocer variaciones en ambientes tan conductivos. Hay muchas condiciones en las que el método no se puede aplicar o las variaciones que uno puede ver son muy leves. Hay otros métodos que los TEM, los electromagnéticos, sí son más sensibles a reconocer o tienen más sensibilidad a reconocer variaciones en la conductividad eléctrica. Pero bueno, hay que saber la potencialidad de los métodos, las limitaciones, las ventajas y aplicarlo de la manera más apropiada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Le agradecemos nuevamente a Santi por la charla.